Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en esta ocasión nos vamos al año 1978. Por un lado, con piezas negras tenemos a Viktor Korchnoi y con piezas blancas a Werner Hug, un jugador suizo, este jugador de piezas blancas que, aún no siendo gran maestro, pues llegó a ganar el campeonato del mundo junior de ajedrez en el año 1971 y también dominaba los tableros de su país en Suiza en la década de los 70 y 80. Por lo tanto, un jugador muy fuerte, y con piezas negras tenemos a Viktor Korchnoi. En el año 74 disputaba a Anatoly Karpov el torneo de candidatos y el ganador de dicho torneo iba a ser el retador al año siguiente al campeonato del mundo de ajedrez. En esa ocasión era Bobby Fischer y finalmente este torneo de candidatos lo ganó Anatoly Karpov. Bobby Fischer no compareció y a la postre Karpov se convirtió en campeón del mundo. Por lo tanto, Viktor Korchnoi lo tuvo muy cerquita. En el año 78, en esta ocasión en Filipinas, se enfrentó nuevamente a Anatoly Karpov y ahí hubo más polémica casi fuera del tablero que en el propio tablero, ya que se hablaba de que a uno de los jugadores se le traía un yogur de diferente sabor en cada partida para ver qué tipo de partida tenía que continuar o qué posición jugar o cómo debía jugar en función de cómo se iba desarrollando pues cada partida. También Viktor Korchnoi en ese campeonato utilizó gafas de espejo para evitar una persona en el público que habían colocado el equipo de Karpov a un mentalista y que de alguna manera desconcentraba al propio Korchnoi. Hay que destacar que Viktor Korchnoi nació en Rusia y por aquel entonces pues no se llevaba muy bien, vamos a decirlo así, con la Unión Soviética. Por lo tanto, de alguna manera desertó y se fue a Europa Occidental a vivir y acabó sus días allí. Posteriormente, del año 78, también en el año 81, tuvo la oportunidad de medirse a Karpov, en esta ocasión en Italia, y ahí Karpov no le dio ninguna chance y a la postre Karpov volvería a mantener ese campeonato del mundo. Y ya en el año 84 tuvo la ocasión de jugar un match contra Garry Kasparov, todavía jovencísimo, y Garry Kasparov, aunque empezó con ventaja a Viktor Korchnoi, pues finalmente Kasparov de alguna manera pues le arrasó. Por lo tanto, un grandísimo jugador este Viktor Korchnoi, con la mala suerte, yo creo, o mala fortuna de haber jugado en la época que estaba dominado el ajedrez por las 2Ks. Por lo tanto, vamos a ver una partida muy bonita, no obstante, aunque primero una imagen de la época. Y ahora bien, vamos con la partida. Werner Hug con piezas blancas, Viktor Korchnoi con piezas negras, y la partida comienza con caballo F3. Si recordamos, esta apertura se llama Apertura Reti y el propio Richard Reti la puso de moda en el año 1924 jugando contra Capablanca. Le pudo ganar alguna partida y de alguna manera pues la popularizó, le dio muy buenos resultados, y él mismo comentaba que era mejor que un E4 o un D4, ya que las negras pues podrían igualar muy fácilmente en la siguiente jugada. De alguna manera este caballo F3 retrasa las ideas que puede tener las piezas blancas y pues de alguna manera pues tiene alguna ventaja, según lo que él comentaba. Además, esta apertura puede transponer en otras aperturas, por lo tanto, hablamos de una apertura dinámica, y esta partida empieza con este caballo F3. Por parte de Korchnoi juega este E6, G3 para fianchetar el alfil de casillas blancas, y tras D5, alfil G2, se juega C5. Como vemos, Korchnoi ha ocupado el centro con los peones, y por otro lado Werner Hug va a enrocar en la próxima jugada, y ahora se trata de romper en el centro. Por lo tanto, la partida continúa con caballo C6, C4, y tras esta ruptura aquí Korchnoi, en vez de mantener de alguna manera la tensión en el centro o bien avanzar el peón a D4, decidió capturar C por D4. No obstante, con este D4 la línea podría haber continuado con un
E3, alfil D6, jugada de desarrollo, y quizás tras un D3 se podría jugar este caballo F6 y la partida continuaría. No obstante, Viktor Korchnoi decide capturar en C4 y tras este movimiento pues las blancas podrían haber jugado este caballo A3 para posteriormente capturar en C4, aunque aquí Werner Hug decide mover la dama a A4 para posteriormente capturar el peón en C4 y así recuperar ese peón perdido. Como vemos, este caballo no puede defender en A5 ya que está clavado por la dama, tampoco se podía jugar un B5 ya que este peón estaría sin defender. Por lo tanto, la partida continúa con alfil D7, jugada de desarrollo, dama por C4 y tras torre C8 la partida continúa con este caballo C3. Este movimiento es para controlar esta casilla de B5 y es que aquí, si en vez de jugarse este caballo C3 las blancas juegan este D4, que también la recomienda el módulo, pues las negras podrían responder con un B5. Aquí la dama debería retirarse, ya que en caso de capturar el peón se podría meter en un gran problema. De hecho ya lo han hecho, ya que tras caballo B4 se está atacando a la dama y el problema es dónde ir. Solo tiene dos casillas en B7 y en C4, todas las demás posibilidades pues o están controladas por la torre, por la dama, por ambos alfiles, o en esta ocasión esta casilla también la controla el caballo y esta de aquí también el caballo. Por lo tanto no tiene apenas movimientos. En caso de venir a B7 pues la línea podría continuar con un alfil C6 y tras este movimiento la dama prácticamente está atrapada. Dama por A7 capturando un peón y tras torre A8 está sin salida. En caso de no llevar la dama a B7 en esta línea y traer la dama a C4, las negras podrían responder con un C por D4, haciendo una descubierta sobre la dama, y tras dama por D4, por ejemplo, el problema es que te puedan jugar un caballo C2, que además está cubierto por la torre, por lo tanto ya se perdería al menos calidad y de alguna manera tendrían ventaja las blancas. Por lo tanto, tras este movimiento es por eso que se juega caballo C3 para controlar esta posible movimiento de B5 y tras esa jugada se hace este caballo F6, D4 rompiendo en el centro y tras B5, como viene en la partida, aquí Werner Hug decide retirar la dama a D3. En caso de capturar con la dama el peón de B5, en esta posición se podría jugar un C por D4 y tras estar el caballo atacado, este se tendría que retirar a D1. La posición continuaría con un caballo B4 y de alguna manera esta dama tiene los mismos problemas. La dama, ambos alfiles, ahora sí el alfil de casillas negras, pues controla bastantes casillas, también esta casilla está controlada por el caballo y de alguna manera pues se queda prácticamente sin movimientos, ¿no? No obstante, tras esta captura podríamos pensar capturar también con el caballo, pero a este movimiento las negras podrían responder con un caballo A5, atacando nuevamente a la dama y tras retirarse a A4, pues esta podría ser la siguiente jugada. Torre B8 con doble ataque sobre el caballo y si las blancas juegan un alfil D2 atacando dos veces al caballo de A5, pues tras esta captura por parte de la torre también se defiende en dos ocasiones este caballo. Por lo tanto, las negras tendrían ventaja en la posición. No obstante, vamos a volver a la partida tras este B5 que sí que ocurre. La dama se retira a D3 y la partida continúa con C por D4, caballo por D4 y aquí Viktor Korchnoi decide no capturar en D4 sino mover su caballo a D5 atacando nuevamente a la dama y como vemos las piezas blancas, al menos la dama pues está retrocediendo. En esta ocasión Werner lleva la dama a D1 y tras dama B6 por parte de Korchnoi, como vemos defendiendo dos veces también este peón que estaba atacado por ambos caballos, pues de alguna manera no ha centralizado, pero ha desarrollado la dama y la ha colocado pues en una diagonal bastante interesante, tocando de alguna manera por rayos X al rey. La partida continúa por parte de Werner Hug con este alfil G5, también él jugando sus opciones y desarrollando sus piezas. Viktor Korchnoi permite este alfil E7 también para después realizar un enroque, ya que estamos en la jugada número 14 y todavía no ha enrocado.
torre C1, desarrollando pieza, enroque en corto, caballo F3 y tras este movimiento Korchnoi decide capturar con jaque, caballo por F3 jaque, alfil por F3 y torre F de 8. Como vemos con este movimiento, las negras han traído su segunda torre a la columna abierta y de alguna manera pues ya han terminado el desarrollo. Por otro lado, las blancas tienen pendientes de jugar este dama B3, como vamos a ver a continuación, y lo ideal sería traer esta torre al centro también para disputar las columnas abiertas. Vamos a ver de todas formas qué es lo que pasa. Tras este dama B3 se juega este B4, se está atacando al caballo y aquí Werner decide llevar el caballo a E4, no siendo quizás la mejor de las jugadas. Quizás podría haber sido llevar el caballo a B1, nunca a D1, ya que esta torre queda sin defender y podría ser capturada por la torre de C8, o también en esta posición jugar un alfil por F6. Tras los cambios se juega ahora el caballo E4, el alfil se tiene que retirar, o bien en esta línea lo que también recomienda el módulo es tras esta captura directamente no capturar con el alfil sino con el peón. Aunque se están doblando peones, la posición es ventajosa para las negras aunque ligera. No obstante, vamos a volver a la partida. Se juega directamente este caballo E4, a lo que Korchnoi aprovecha y juega caballo por E4. Ahora no se puede capturar, no pasa en la partida, ya que tras esta captura pues te capturan el alfil de G5 y con ello estás perdiendo pieza. Por lo tanto, tras este caballo por E4, otra posibilidad para las blancas podría ser jugar este torre por C8, no obstante aquí este caballo capturaría en G5 y tras torre por D8, siguiendo una de las líneas con jaque, aquí se puede capturar con el alfil, con la dama, y como vemos pues las blancas tienen torre por dos piezas menores, por lo tanto hay ventaja negra en la posición. Por lo tanto, tras este caballo por E4, la partida continúa con alfil por E7 y tras este movimiento se juega torre por C1, un movimiento muy interesante por parte de Korchnoi que obliga a las blancas a capturar con la torre, no hay otra pieza para hacerlo, y deja de defender esta torre, este punto de F2. Por lo tanto, la dama que está aquí colocada, el siguiente movimiento de Korchnoi es jugar este dama por F2 con jaque única, rey H1 y tras torre C8, quitándose del ataque del alfil, pero poniendo de alguna manera a disposición o enfrentando ambas torres, pues llegamos a esta posición. El jugador de blancas hizo este dama D1, ya que en esta posición no se puede capturar la torre. Vamos a ver la línea rápidamente. Tras este torre por C8 jaque, podría continuar con alfil por C8 y aquí las blancas o lo que recomienda el módulo es increíble, pero es entregar la dama. Dama E3, las negras no capturan la dama, sino que juegan este dama F1 con jaque y tras defenderse con la dama en G1, caballo F2 mate. Por lo tanto, no se puede jugar esta línea. Habíamos visto esta captura por parte de la torre, alfil, y comentamos que este dama E3 ni siquiera puede valer a las blancas. Por lo tanto, ¿por qué no jugar un dama D1 y así defender la casilla de F1? Pero aquí las negras tienen este dama por F3 jaque y tras esta captura E por F3, el caballo viene a F2, da un jaque y tras un rey G1, G2, pues se está capturando la dama y nuevamente tienen pieza de ventaja las negras más un peón. Por lo tanto, ventaja decisiva. Por lo tanto, esta torre en estas dos líneas, al menos que hemos visto, no se puede capturar. Aquí Werner decide traer la dama a D1 y tras este movimiento la partida continúa con torre por C1, dama por C1 y aquí, si queréis, podéis pausar el vídeo y buscar la jugada más fuerte o la jugada que hizo Viktor Korchnoi en esta ocasión en el año 1978 y ganar la partida para él. Pues bien, el movimiento que hace es alfil C6 y tras este movimiento aquí Werner decide capturar con su alfil el peón de B4 y es que realmente tampoco tiene muchas más opciones. En caso de jugar un dama por C6
pues viene esta dama a F1 a dar un mate, por ejemplo. Por lo tanto, la jugada que le sigue es este alfil por B4 y tras esta jugada, en la siguiente, Werner, jugador de piezas blancas, abandona por el movimiento que hace Viktor Korchnoi. Por lo tanto, si queréis pausar otra vez el vídeo, darle una vuelta y buscar la jugada que además, dejadme que lo mire una vez más, es prácticamente definitiva. Si se hace esta jugada, da más de 6 puntos a las negras y es única, ya que hay otras, pero darían una ventaja de 1,5 puntos o de medio punto. Pues bien, la jugada que hace Viktor Korchnoi es este dama por E2 y en esta posición abandonan las blancas, ya que cualquier continuación pues es mate o ventaja negra decisiva. Vamos a ver varias de ellas. En caso quizás la más rápida que se nos puede ocurrir es jugar este alfil por E2 capturando la dama y en esta posición vendrían las negras a jugar este caballo por G3 con jaque, pero el tema es que hay jaque doble, por lo tanto este peón no puede capturar, hay que retirar el rey a G1 y tras caballo por E2 hay jaque y se está capturando la dama. El rey puede venir a F1, a F2, caballo por C1 y tras esta posición nuevamente las negras cuentan con caballo y en esta ocasión son 2 peones de ventaja. Por lo tanto, en esta línea no se puede jugar este alfil por E2, tampoco se puede capturar, como hemos visto en la línea anterior, este alfil porque viene dama F1 mate y por seguir una línea más muy bonita además, ¿por qué no jugar este dama D1? Tiene su lógica, ya que además pues se está defendiendo alfil y dama mutuamente en F3 y en D1, por lo tanto aquí ¿qué harían las negras? Pues bien, tienen este caballo F2 jaque y a este jaque hay 2 posibilidades, rey G1 o rey G1 o rey G2. Si llevamos el rey a G1, aquí las negras no necesitan ni siquiera capturar la dama en D1, sino que directamente hacen este caballo H3 con jaque, el rey única retirarse a H1 y aquí hay mate directo con el alfil en F3 o bien dama por F3, dama por y se remata con el alfil. Tampoco puede escapar por G1 ya que lo controla el caballo y en caso de seguir con esta línea la dama venía a D1, caballo F2 jaque y en esta ocasión si el rey se viene a G2, alfil por F3 con jaque y tras rey G1 única porque tampoco puede venir H3 ya que la controla esta casilla el caballo, aquí tienes este caballo H3 mate. Por lo tanto no hay escapatoria para el rey. La verdad que es una auténtica maravilla este final. A mí me encantan cuando las piezas que van a perder pues tienen varias posibilidades, pero la combinación de las piezas, en este caso de las negras, pues hacen que bueno, sea imposible el salir de la partida vivo. Por lo tanto, muy grande Viktor Korchnoi. Por supuesto, tengo pendiente, una vez que terminemos también los campeonatos que estoy trayendo hasta el momento, de Paul Morphy del año 1858, también de Bobby Fischer del campeonato de Estados Unidos del 63-64, pues tenemos que meterle mano a estos torneos de candidatos de Viktor Korchnoi, por supuesto de Anatoly Karpov, Kasparov, un montón de partidas nos quedan por traer. Por lo tanto, vamos hablando, gracias por estar ahí y un saludo. Chao.